Pueden tomar asiento, por favor. Queridos hermanos, esta Santa Misa se ofrece por el alma de Mariana Lizana. Y también, para los que estén interesados, va a estar abierta la librería ahora después de la misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, sin duda el acontecimiento más importante de los últimos días ha sido el motu proprio del Papa Francisco, Traditionis Custodes, custodios de la tradición. Y el Papa, con este motu propio, restringe grandemente el uso del misal de 1962, misal que nosotros usamos, la misa tradicional. Entonces el Papa, para explicar su decisión, hace una carta. Y en esa carta dice varias cosas. La primera que dice es que Monseñor Lefebvre guió un cisma en la Iglesia y por eso sus predecesores, Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, pues dieron este privilegio de poder rezar la misa tradicional para que aquellos que se sentían pues atraídos por esta misa pudieran seguir yendo a esta misa sin pues romper la unidad de la Iglesia. Entonces, dice el Papa, esta era la intención de mis predecesores, pero esa intención ha sido ignorada y se ha usado mal esta dispensa que han dado mis predecesores para poder rezar la misa tradicional. Y se ha aprovechado la misa tradicional como un caballito de batalla para poner en duda las reformas del Concilio Vaticano II. Y entonces dice el Papa Francisco, eso está mal, me entristece. Y entonces se ha usado para endurecer las diferencias dentro de la Iglesia y hay entonces un riesgo de división que el Papa observa, Papa Francisco. Y dice que muchos de los que asisten a esta misa hacen una afirmación infundada. ¿Cuál es esa afirmación infundada? De que la reforma litúrgica ha traicionado a la tradición y a la verdadera Iglesia. Y dice más el Papa Francisco, dudar del Concilio Vaticano II es dudar del mismo Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia. Entonces, después sigue diciendo en la carta el Papa, los que deseen celebrar con devoción según la forma litúrgica anterior, no encontrarán dificultad en encontrar en el misal romano, reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del rito romano. O sea, dice, un padre que celebra la misa tradicional no va a tener problemas en celebrar la misa nueva porque está todo ahí, o sea, es lo mismo, son formas distintas nomás. Bien, entonces aquí hay varias afirmaciones que no se condicen con la realidad. La primera es esta, de que la misa nueva y la misa tradicional son lo mismo, con diferencias así de formas, ¿no? Si uno ve la misa nueva, pues parece más bien una cena que un sacrificio. Sabemos que la misa es la renovación del sacrificio de Cristo. La misa nueva, eso no queda tan claro. Y parece que fuera el pueblo de Dios el que ofrece esta misa, más que el sacerdote de la misa nueva. Y parece que fuera
que el pueblo se reúne para una memoria de algo, no para asistir a la renovación del sacrificio de Cristo. Y parece que la presencia de nuestro Señor fuera meramente espiritual y no real. Entonces, ahí tenemos una primera cosa que causa problema en la carta. ¿Cómo puede decir el Papa que no hay problema de cambiarse de rito? La misa nueva no es la traducción al castellano de la misa que estamos rezando ahora. Es otra cosa, se hizo otra misa. Bien, ese es el primer problema. Segundo, dice que Monseñor Lefebvre guió un cisma, es decir, que trató de hacer una iglesia aparte. Y Monseñor jamás tuvo esa intención. Prueba de ello, ¿cuál es la prueba más clara de la intención de Monseñor? Es que los obispos que consagró el año 88 son obispos meramente auxiliares, es decir, no gobiernan ningún territorio, están para dar los sacramentos, la confirmación, las ordenaciones. Entonces, Monseñor Lefebvre no tuvo intención de hacer un cisma en la iglesia. La intención de Monseñor era, pues, mantener la integridad de la fe católica y la integridad del sacerdocio católico. Bien, ahí hay otro problema con la carta. Y entonces también habla de que, el Papa habla de que hay un riesgo de división en la iglesia. Pero si pensamos en qué se debe basar la unidad en la iglesia, se debe basar en la fe católica. Y si alguien se aparta de la fe católica, pues se está separando de la iglesia. Si alguien se mantiene en la fe católica, se mantiene unido a la iglesia. Entonces, vamos a ver, esa es otra afirmación que no es ajustada a la realidad. Aquellos que rezan la misa tradicional no están afectando la unidad de la iglesia. Y dudar de que el Concilio Vaticano II fue guiado por el Espíritu Santo. Bueno, cualquiera que haya leído un poco acerca de cómo se desarrolló el Concilio Vaticano II, entre el año 62 y 65, va a ver que los métodos que se usaron ahí en ese concilio fueron revolucionarios. Se desechó todo el trabajo previo que se había hecho para el concilio. 3 años de trabajo. Se desechó. Increíble. Después se saltaron todas las reglas que se habían puesto para normar el desarrollo del concilio. Nuevas reglas. Todo era apurado. Se hacían circular documentos de manera ilegal, que eran documentos que no tenían nada que ver con lo que se había preparado. Bien, todos métodos revolucionarios. Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo trabaja de otra manera, trabaja de manera ordenada, pausada. Eso no ocurrió en el Concilio Vaticano II. Podríamos estar hablando toda la mañana del Concilio Vaticano II, pero un botón de muestra nomás de lo que pasó en el Concilio Vaticano II. Entonces, ahí queda en duda que haya sido el Espíritu Santo el que guió ese concilio. Entonces, finalmente el Papa Francisco, tomo esta decisión de restringir de manera importantísima la misa tradicional porque quiero defender la unidad del cuerpo de Cristo. Bien, entonces ya dijimos, no, la unidad se basa en la fe, en la caridad en la verdad. No puede haber caridad verdadera sin verdad. Entonces, hay un problema. Y también el Papa hace una mención al Papa San Pío V, que fue el que fijó la misa tradicional y que dio un permiso a perpetuidad a cualquier sacerdote para poder rezarla.
ahí en 1570. El Papa San Pío V hizo eso para defender la fe católica. Justamente estaba toda la revolución protestante ahí en curso. El Papa hace eso, el San Pío V, para defender la fe católica. Pero Francisco está suprimiendo esa misa que se fijó para defender la fe católica y está defendiendo la misa nueva, que presenta evidentes problemas con respecto a la fe católica. Ya lo vamos a ver. Entonces, bien, ¿qué dice el motu proprio, este documento? Dice que se va a permitir el rezo de la misa tradicional solamente si aquellos que asisten, aquellos que celebran, no ponen en duda las reformas del Concilio Vaticano II. Ahí sí se puede. Pero se puede no en las iglesias parroquiales, no se pueden crear nuevos grupos que digan la misa. Los sacerdotes que se ordenen a partir del 16 de julio tienen que pedir permiso al obispo para poder rezar esta misa y el obispo a su vez a Roma. O sea, súper difícil. Los que ya tenían el permiso, los sacerdotes que ya tenían el permiso, tienen que renovar ese permiso con el obispo. O sea, se pone una serie de trabas que hacen que el rezar la misa tradicional sea dificilísimo y que quede acotada y muy limitada. Y entonces, ¿cuál es la intención del Papa? Y el Papa lo dice, que quiere que al final la misa tradicional desaparezca y que aquellos que están atados a esta forma de misa tengan el tiempo para migrar a la misa nueva. Esa es la intención, de que desaparezca la misa tradicional. Entonces, se derogan todas las normas que vayan en contra de este motu proprio. Bien, entonces con ocasión del motu propio, nuestro Padre Superior General, el Padre Davide Pagliarani, también hizo una carta, hay que leer, supongo que muchos de ustedes ya la leyeron, pero hay que leerla, muy, muy buena. Y dice que el Padre, que con este motu propio, bueno, se termina el tema de la hermenéutica de la continuidad. ¿Qué es eso? Interpretar el Concilio Vaticano II de acuerdo a la tradición, es decir, que no haya una ruptura con la tradición. Imposible, no se puede. No se puede porque el Concilio Vaticano II es un concilio revolucionario. Rompe con lo que siempre se enseñó en la Iglesia. Bien, y dice el Padre Pagliarani, ¿por qué la misa tridentina, esta misa, sigue siendo la manzana de la discordia después de 50 años, desde que terminó el concilio el año 65, hasta ahora? ¿Por qué? Si son dos ritos distintos nomás, ¿por qué tanto problema? Si es la misma cosa de manera distinta nomás. Uno en latín, el otro en idioma vernacular, que en uno canta en canto gregoriano, en el otro guitarra. Bueno, pero es lo mismo, lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, ahí va el Padre Pagliarani a decir, no, la misa tradicional es la expresión de una visión de la Iglesia, la visión tradicional. ¿Y cuál es esa visión tradicional de la Iglesia? La Iglesia está para salvar las almas. Es la continuadora de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la redención de las almas. Y por lo tanto, se opone a los principios del mundo y combate los principios del mundo. Y sabe que es el pecado el que pierde las almas. Entonces combate el pecado, combate al mundo. Esa es la visión tradicional de la Iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite salvarnos del pecado? La cruz, la renovación del sacrificio de Cristo, la Santa Misa. Alrededor de la Santa Misa gira toda la vida de la Iglesia. Pero la misa nueva es la expresión de una nueva visión de lo que es la Iglesia. Y entonces, esta Iglesia postconciliar, ¿qué hace? Quiere la armonía con el mundo. Y no combate al mundo porque no le encuentra nada malo.
Y entonces quiere acompañar al mundo para hacer un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo donde haya más justicia, un mundo más ecológico. Eso es lo que quiere la Iglesia nueva. Entonces ya no enseña lo que siempre ha enseñado la Iglesia tradicional. Y la misa nueva es el reflejo de eso. Y entonces no es la diferencia de rito el problema. El problema es la diferencia de la visión de qué es la Iglesia. Y entonces el padre Pagliariani dice, bueno, entonces ese es el problema, es la batalla sempiterna entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que es el mundo. Ese es el problema. Es un problema tremendo. No es el problema de diferencia de rito, que me gusta el latín, que no me gusta el canto gregoriano. No, no es eso. Es un problema tremendo. Un problema de la fe católica. Bueno, y entonces hay una guerra en que las dos posiciones no pueden llegar a un acuerdo. Y por eso dice el padre Pagliariani, la misa tridentina debe ser para nosotros como la perla del Evangelio, esa perla por la cual uno vende todo, deja todo para poder tener ese tesoro. Bien, ese tesoro es la Santa Misa. Y debemos amarla y debe ser el centro de nuestra vida. Y el padre dice más, dice, como ese tesoro es tan grande, tenemos que compartirlo. Claro, porque hay mucha gente que no lo conoce, que no lo aprecia, que no sabe de qué se trata o tiene una falsa concepción de él. Tenemos que compartirlo, es nuestra misión. Excelente carta, así que tienen que leerla. Ahí la encuentran en el sitio del distrito. Y entonces, ¿qué pasa? Por un lado, estamos contentos con este motu proprio. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de que la misa tradicional ha crecido, se ha expandido, que hay muchas almas que se interesan en ella y que encuentran en ella el lugar para nutrir su fe, su alma. Eso es bueno, es un reconocimiento. Pero por otro lado estamos tristes. ¿Cómo no vamos a estar tristes? Claro, la Fraternidad San Pío X existe para la Iglesia, para la salvación de las almas, para que la Iglesia vuelva a la tradición. Entonces esta restricción de la misa tradicional es un paso atrás en este afán por hacer que la Iglesia vuelva a la tradición. Claro, la Fraternidad San Pío X no existe para sí misma y para disfrutar de los bienes y ya, el resto no importa nada. No, existimos justamente para hacer que la Iglesia vuelva a ser lo que tiene que ser, lo que nunca debió dejar de ser. Esa es la misión de la Fraternidad San Pío X. Así es que estamos alegres y tristes. Bien, más tristes que alegres. Pero vamos a seguir esta batalla combatiendo con serenidad, con tranquilidad. Sabemos que la Iglesia va a volver a la tradición, tarde o temprano. La victoria es de nuestro Señor. Y que esa llamita que tenemos la misión de mantener viva, pequeñita, la mantenemos viva para que algún día el fuego de la tradición vuelva a arder en la Iglesia. Bien, así que tranquilo. Y estamos seguros de la victoria a pesar de todas las dificultades. Siempre hay muchas dificultades. Bien, es la cruz de Cristo. Pero también muy importante, seguimos el combate sin tener una actitud cismática. Nunca la hemos tenido. Reconocemos la autoridad, pero si la autoridad enseña cosas que van en contra de la fe o de la moral, no obedecemos. Ah, ustedes son unos desobedientes, padre. No, pues. Si me mandan algo que es malo
y yo desobedezco, en realidad no estoy desobedeciendo, estoy obedeciendo a Dios a la fe. Eso no es desobediencia. Y por lo tanto seguimos la batalla sin ese espíritu de falsa obediencia. De que no, que lo dijo la autoridad, entonces hay que obedecerlo. A ver, espérate un poquito. ¿Es malo lo que te están mandando? Entonces no hay que obedecerlo. Es evidente. Bien, entonces no somos desobedientes, somos obedientes. Eso es lo que somos. No somos cismáticos, no queremos el cisma en la iglesia, queremos la unidad de la iglesia, pero la verdadera unidad. La otra unidad no sirve para nada. La unidad basada en la fe, en la caridad verdadera, en la verdad. Y bien, por supuesto, rechazamos las reformas del Concilio Vaticano II porque han sido un desastre para la Iglesia. O sea, si vemos, por ejemplo, el tema de las vocaciones, y un desastre, han disminuido pero de una manera impactante. Y sin vocaciones, la Iglesia se muere. Bueno, nuestro Señor siempre nos va a dar vocaciones, pero estamos en sequía, una sequía terrible. Y si vemos la cantidad de fieles de la Iglesia, ha disminuido de una manera pero impresionante. No sé, pues depende del lugar donde uno vaya, pero hay muchas iglesias que son museos ahora, o lugares de concierto. Bien, todo esto producto de estas reformas que no fueron guiadas por el Espíritu Santo, es evidente. Y eso, bien, podemos recurrir al Evangelio también. El árbol bueno no da frutos malos, y los frutos del concilio son pésimos. No es un árbol bueno. El Señor lo dice claramente. Bien, cualquier mente que funciona bien y que sabe un poquito algunas cosas, bien, va a poder entonces detectar estos problemas en este motu proprio. Y claro, es como el canto del cisne de motu proprio. El cisne dicen que canta antes de morirse. Bien, así el modernismo. El modernismo se va a morir. No se puede, no es lógico, no se puede sustentar. Y ya lleva mucho tiempo. Así que es el canto del sí. Y bien, vamos entonces a seguir la batalla por la verdad, por la unidad de la Iglesia. Y, muy importante, no somos mejor que nadie. Somos pecadores, somos como el publicano. Estaba ahí muy humildemente rezando, así somos nosotros. Pero tenemos la gracia de poder saber dónde está el problema y entonces de poder combatirlo. Siendo unos miserables como somos, tenemos esa gracia. El médico que no sabe cuál es la enfermedad, ¿cómo va a dar el remedio? Bien, tenemos esa gracia enorme de saber cuál es la enfermedad y de saber cuál es el remedio. ¿Cuál es el remedio? La Santa Misa tradicional, porque en ella se contiene toda la fe católica, que es la única que puede salvar a las almas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.